Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema fascinante que ha intrigado a generaciones y ha estado envuelto en un aura de misterio: el Imperio Romano. Este video les llevará a través de una historia épica, desmontando mitos y revelando verdades ocultas sobre esta civilización que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. ¿Alguna vez se han preguntado qué llevó realmente a la caída del Imperio Romano? ¿Cómo la disolución de este gigante afectó la vida en Europa y más allá? Acompáñennos mientras exploramos esta historia, que aunque concluida, sigue resonando en nuestra cultura y sociedad actuales. No olviden dejar sus comentarios sobre qué aspectos les parecen más intrigantes. Imaginen que han nacido en Europa en el año 54 después de Cristo. No importa el idioma que hablen, la religión que practiquen o la tribu a la que pertenezcan, su vida estaría dictada en muchos aspectos, tanto grandes como pequeños, por la ciudad de Roma. Aunque Roma esté a cientos de millas de donde viven, sus ciudadanos, soldados y magistrados estarían presentes en todas partes. Se les habría exigido pagar tributos o impuestos a los romanos y tal vez incluso habrían sido reclutados en el ejército romano, viajando a una provincia lejana para luchar por la ciudad y su imperio. Puede que nunca hubieran puesto un pie en la ciudad misma, pero su poder e influencia habrían sido suficientes para hacerles romanos. Sin embargo, este poder no duraría para siempre. Para entender los efectos de la caída del Imperio Romano, primero debemos comprender por qué cayó. Este tema ha sido discutido por innumerables eruditos a lo largo de los siglos, pero hay algunos factores en los que la mayoría está de acuerdo. El primer factor es la crisis económica. Gran parte de la economía de Roma se basaba en el trabajo esclavo. Se estima que en su apogeo, el 25% de la población de Roma era esclava. Estos esclavos eran tomados de los soldados y fuerzas de resistencia de las naciones conquistadas. Sin nuevas conquistas, el suministro de esclavos se agotó. Y dado que Roma había dependido del trabajo humano durante tanto tiempo, sin innovaciones tecnológicas significativas, la economía comenzó a colapsar. El segundo factor es la corrupción interna y la influencia de los mercenarios bárbaros en las filas del ejército romano. A medida que el imperio creció, la población romana nativa disminuyó en proporción. Roma tuvo que contratar mercenarios bárbaros para defender sus fronteras. Estos soldados no eran de la misma calidad que los legionarios de la época dorada de Roma, y, a menudo, no compartían la misma lealtad a la ciudad. En lugar de proteger Roma, muchos de estos mercenarios comenzaron a ejercer influencia política y militar dentro de la propia Roma, debilitando aún más el imperio. El declive del Imperio Romano de Occidente culminó oficialmente el 4 de septiembre del año 476 después de Cristo, cuando el emperador Rómulo Augustulo fue depuesto por el rey germano Odoacro. Este evento marca el fin del Imperio Romano de Occidente y da inicio a una era de grandes transformaciones en Europa, conocida como la Alta Edad Media. Esta era se caracterizó por la fragmentación del poder político y el surgimiento de nuevos reinos bárbaros. Los ostrogodos en Italia, los visigodos en España y los vándalos en el norte de África adoptaron muchas de las instituciones romanas, mezclándolas con sus costumbres germánicas. En las Islas Británicas, la situación fue diferente. La retirada de las tropas romanas dejó el camino abierto para la invasión de los anglosajones, quienes eventualmente formarían el Reino de Inglaterra. Uno de los impactos más visibles de la caída de Roma fue la pérdida de su sofisticada infraestructura. Las carreteras dejaron de ser mantenidas y el gran movimiento de bienes colapsó. La arquitectura romana, tan admirada por su belleza y durabilidad, fue reemplazada por estructuras de madera más simples. El declive económico, junto con las invasiones extranjeras, causó que gran parte de la cultura material romana se desintegrara. A pesar de la desaparición del poder romano en Occidente, el Imperio Bizantino, con sede en Constantinopla,
continuó existiendo durante siglos. Bajo el emperador Justiniano, Bizancio intentó recuperar algunas de las antiguas provincias occidentales. Aunque logró retomar partes de Italia y África del Norte, estas campañas agotaron los recursos del imperio y las conquistas fueron efímeras. Además de los problemas internos, Roma enfrentó nuevas amenazas externas. Los eslavos comenzaron a invadir las regiones del Danubio y una nueva enfermedad, la peste de Justiniano, diezmó la población. Sin un suministro constante de alimentos, ya que las rutas de comercio desde Egipto habían sido cortadas, Roma se sumió en un estado de decadencia. Con la desintegración del gobierno centralizado, surgió una nueva estructura política en Europa, el feudalismo. Los nuevos reyes permitieron a los terratenientes formar sus propios ejércitos privados para defender sus tierras, dando lugar a un sistema de lealtades locales que perduraría durante siglos. El colapso de Roma también tuvo un impacto en el lenguaje. El latín, que había sido la lengua franca del imperio, comenzó a fragmentarse en diferentes dialectos locales, los cuales con el tiempo se convertirían en las lenguas romances modernas: español, francés, portugués, italiano y rumano. Con la caída de Rómulo Augustulo y el ascenso de Odoacro, Europa occidental entró en una era de cambios drásticos. Las estructuras políticas y sociales que habían mantenido a Roma como un pilar de estabilidad se derrumbaron, dando paso a un período de incertidumbre y fragmentación conocido como la Alta Edad Media. Aunque la ciudad de Roma ya no era el centro del poder, su legado cultural y político seguía influyendo en los recién formados reinos bárbaros. Los más importantes de la caída de Roma fue la descentralización del poder. Los territorios que antes formaban parte del imperio fueron divididos entre diferentes reinos, cada uno dirigido por un rey o jefe tribal que gobernaba a su manera. Sin la infraestructura romana que coordinaba todo, estos nuevos gobernantes tuvieron que crear sus propios sistemas de gobierno, muchos de los cuales dependían de alianzas con nobles locales y señores feudales. Este nuevo sistema se conocería más tarde como feudalismo. Sin embargo, mientras los reinos bárbaros luchaban por consolidar su poder, la Iglesia Católica surgió como la institución más influyente de la época. A medida que los reyes se enfrentaban a constantes amenazas internas y externas, buscaban el respaldo de la Iglesia para legitimar su autoridad. Así, el Papa se convirtió en una figura clave, no solo en asuntos religiosos, sino también en decisiones políticas. Fue durante este periodo que surgió la idea del derecho divino de los reyes, es decir, que el poder de gobernar era concedido por Dios. Poder que dejó Roma también permitió el auge de las guerras de conquista. Los recién formados reinos germánicos, como los visigodos en Hispania, los francos en la Galia y los ostrogodos en Italia, se vieron envueltos en constantes enfrentamientos territoriales. Sin embargo, estos reinos no solo adoptaron las costumbres militares romanas, sino también sus sistemas de justicia y administración. De hecho, muchos de los códigos de ley que desarrollaron estaban inspirados en el derecho romano, lo que demuestra cómo, aunque Roma había caído, su influencia seguía viva. La Iglesia Católica surgió como la institución más poderosa tras la caída de Roma. Actuando como un faro de estabilidad, la Iglesia no solo preservó la cultura grecorromana, sino que también se convirtió en un actor político clave. Durante la Edad Media, los obispos y el Papa actuaron como líderes políticos y espirituales, moldeando el destino de Europa. La expansión islámica trajo consigo un cambio cultural y político en muchas de las regiones que una vez pertenecieron al imperio. Sin embargo, la civilización islámica también preservó y expandió muchos de los logros intelectuales de la Roma clásica, manteniendo viva la antorcha de la ciencia, la medicina y la filosofía durante la Edad Media. La caída de Roma fue el punto de partida de un proceso de transformación que daría forma al medieval y moderno. Fue una época de conflicto, adaptación y reinvención,
donde el viejo fue desmantelado y se dio paso a uno nuevo. Este periodo dramático de la historia es un testimonio del ingenio y la resiliencia de la humanidad ante el cambio monumental. ¿Y tú? ¿Qué aspecto de la caída de Roma te intriga más? Déjanos tus comentarios.